La batalla de Camarón de Tejeda fue un conflicto armado entre la Legión extranjera francesa y el ejército mexicano durante el periodo de la Segunda Intervención Francesa, a un año de su derrota en Puebla. El 29 de abril de 1863, un destacamento francés a cargo del capitán Jean d'Anjou es encomendado a escoltar un cargamento de oro y plata ante la presencia de tropas mexicanas en la región. Ahí se toparon con una patrulla de 20 exploradores al mando del capitán Sebastián Campos y unos lanceros de Orizaba a cargo del comandante Joaquín Jiménez. El cruento combate que se desarrollaría ese día cobró la vida de muchos combatientes en ambos lados. Sin embargo, es el ejército mexicano quien logra romper la defensa francesa y obtener la victoria. Bienvenidos a una edición más de Memorias de Veracruz. Su servidor Vicente Espino Jara, en el que habremos de tratar hoy un tema interesante, pero sobre todo significativo para la historia del estado de Veracruz. Vamos a remontar nuestro paseo por aquellos momentos de la invasión francesa entre 1862 y 1867, en que fue fusilado Maximiliano de Habsburgo y, diríamos, la República se repuso. Esa República por la que Juárez luchó durante un largo trecho. Y para ello tenemos un invitado, ¿verdad?, de honor, una persona que usted conoce, que seguramente en su casa hay algunas de sus publicaciones, y si no, lo invito a que adquiera esas publicaciones, y me refiero a nuestro amigo Magno Garcimarrero Ochoa, que muchos de ustedes lo conocen. Bienvenido para estar aquí con nosotros, Magno, qué gusto. Muchas gracias, Vicente, agradezco de ver la invitación que me has hecho y desde luego pues el trabajo de nuestro querido canal, el equipo que es siempre excepcional. Muchas gracias. No, agradecidos contigo. Fíjate, Magno, que una de las cosas que históricamente ha quedado en la memoria, sobre todo del pueblo veracruzano, es este momento histórico en 1863, un 30 de abril, sí, en el cual las fuerzas francesas, un segmento muy especializado en la guerra, llegó al territorio veracruzano y tuvo un encuentro, un combate en la región de que hoy conocemos como Camarón de Tejeda, y debido a Camarón por una planta, ¿no?, un árbol que tiraba sí, una hoja parecida sí, al camarón. Es una flor que se da así rojiza y curvada, como si fuera un camarón hervido, pues. Ándale. Y entonces, por eso creo que por esa razón le llaman camarón a la región. Y ya después se formalizó como el nombre oficial. Y luego cambió por Camerún, Camerone y todo en francés, ¿no? Porque ahí hubo precisamente un combate en el que los mexicanos ganamos. Y es memorable por esta fecha, hoy 30 de abril, hace 162 años, en 63, perdón. Sí. Lo que pasa es que en la escuela primaria, cuando nos hablan de la batalla de Puebla, que se va a celebrar dentro de 5 días, todos pensamos que fue una batalla decisiva, y la verdad es que no, fue pues una batalla la cual culminó con un triunfo mexicano, pero continuó la guerra. Sí, porque además venía de una batalla de Aculcingo previa a la del 5 de mayo, que había dado condiciones. Exactamente. Para... Y entonces se establecieron condiciones por parte del ejército francés, de Napoleón III, para poder abastecer a las tropas que tomaron Puebla después y abastecer a quienes llegaron hasta la capital de México. Entonces, había recorridos desde el puerto de Veracruz, viajando por los caminos que ahora siguen habilitados, por la zona de Orizaba. Orizaba, Córdoba, y por la zona de Perote, Jalapa, Perote y hasta Puebla. Y uno de los convoys que traían oro y abastecimientos, en el 30 de abril, que el día anterior desembarcó en el puerto de Veracruz, lo movieron por el camino hacia el rumbo de Orizaba, y un grupo del ejército mexicano
que lo comandaba Francisco de Paula Milán, que por cierto era gobernador del estado y había recibido instrucciones del presidente, que era Benito Juárez, el presidente de la República Mexicana, porque se decía que había otros presidentes y bueno, pues se combinaba porque había una guerra intestina al interior entre del los país. Conservadores que querían mantener sus privilegios y la pretendida república de Benito Juárez. De liberales. Claro, de liberales. Y entonces el grupo que llevaba el convoy de abasto se topó con los guerrilleros, como les llamaron, no eran guerrilleros, bueno, les llamaron también chinacos. Pero la palabra chinaco, como explico aquí en el libro, es un nahuatismo. Chinaco viene de tzin, que significa ano o trasero, y naco, que significa carne blanda. La palabra chinaco quiere decir el que tiene las nalgas blanditas. ¿Por qué utilizaban ese nombre? Porque andaban montados a caballo el santo día y todo el mundo suponía que, pues, que tenían el aguante necesario para estar en la silla, tan mullido para poder montar a caballo todo el tiempo. Entonces el grupo de guerrilleros mexicanos o chinacos atacó precisamente en Camarón, convoy, que era una hacienda, al grupo de soldados franceses que eran de la Legión extranjera. Además que esa es la parte más claro, estratégica. Y ni siquiera, ¿no?, eran todos franceses, venían de muchos lugares, de Argelia. Bueno, la Legión extranjera estaba compuesta con gente aventurera de muchos lugares y además eran personas que trabajaban de eso, vivían de mercenarios, de guerrear, de matar, de mercenarios, de asesinar. Es decir, finalmente eran profesionales en la guerra, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya tenían una experiencia que traían desde luego de Argelia y África en las dominaciones. Exactamente. Que entonces pues estaban en condiciones de entrar para ayudar al ejército francés, ¿no? Y entonces yo me involucré en esa investigación que está escrita en este pequeño libro, porque unos ascendientes míos que se llamaban Francisco Marrero, Juana Marrero y Manuel Marrero se involucraron en todos estos sucesos de esa época y un año o dos después. Sabemos por algunas lecturas que ha habido, porque además también es un tema muy polémico, ¿no? Entre Francia y México, entre Francia y Veracruz, sí. Pero sabemos que Juana Marrero fue un actor fundamental en el auxilio que se les dio a las personas que lucharon y que salieron muy lastimados, algunos de ellos. ¿Era abuela tuya, bisabuela tuya? Sí, era, yo creo que tatarabuela mía, bisabuela de mi padre, y ella se llamaba Juana Marrero de Gómez. Había tenido un matrimonio anterior, pero en esa época estaba también enviudado, porque enviudó 2 veces, de un señor Gómez, huatusqueño, vivía en Huatusco, y sus hermanos eran guerrilleros, habían combatido en Puebla, habían combatido en Camarón, y bueno, pues cuando se rindieron los 5 o 6 personas franceses que quedaron de la Legión, se rindieron con una condición importante, que se les respetara la vida, que se les diera atención médica a los que estaban heridos, que se respetaran sus insignias, y el capitán Milán aceptó las condiciones y entonces les pidió a los hermanos Marrero que los llevaran a donde los curaran a los 2 o 3 que quedaban, entre ellos a un subteniente Maudet, y lo llevaron con doña Juana Marrero, con su hermana, ¿no? que pertenecía a las Damas de la Caridad de Huatusco, y por eso ella participó en la atención de este personaje, además porque había sido la condición para terminar el combate y se rindieran.
no tenían de otra, quedaban 4 o 5 contra, ¿qué te digo?, 400, 500 soldados. Entonces, al rendirse, fue atendido por la tía Juana, pero vivió 8 días. Bueno, pero el día tuvo 8, la buena fe, ¿no? Sí. El día 8 de mayo murió Clement Maudet, que el nombre es irónico porque Clement quiere ser clemente y todos los soldados eran bastante inclementes. Sí, sí. Sí, pero bueno, pues... Toda esta historia tú la presentas ahora en un nuevo texto, un nuevo libro tuyo, sí, sí. que se llama... Se llama Hermanos Marrero, Héroes, Francisco, Manuel y Juana. Es un rescate de la participación de ellos en esta batalla, en este combate. Sí, en ese combate de Camarón y de la atención que recibió Clement Maudet en Huatusco. Y en algunos momentos, las atenciones que le pudieron dar. Así. Ahí están narradas y descritas. Y bueno, estamos viendo en este momento el público la imagen del libro, que sí. ya seguramente uno lo puede conseguir en las librerías de la ciudad. Sí, sí, sí. Están en las librerías del centro. Sí, en las librerías del centro de la ciudad. Y que bueno, yo creo que es una manera adicional de entender lo que fue la batalla, los actores de ese momento histórico, que también ha tratado un buen amigo nuestro que es el doctor Strobel, ¿no? Del Moral, Héctor Strobel, ha trabajado profundamente el tema del conflicto, las condiciones, el armamento y bueno, toda esta situación que bueno, yo sí insisto mucho, ha sido un parteaguas porque encontramos que Camarón de Tejeda tiene un gran monumento justamente para honrar a las tropas francesas y que ha sido motivo de cuestionamiento, pero bueno, yo creo que ya a estas alturas, a 162 años, estamos hablando de hechos consumados y de parte de una historia real y verídica de la lucha mexicana. Claro que sí. ¿Qué más van a encontrar en tu libro, Magno? El público que nos sigue. Pues mira, yo creo que van a encontrar un poco de buen humor. Perfecto, que es una característica. Que es mi característica. Ándale, pero yo creo que es un humor negro, porque hay que recordar que Maximiliano de Habsburgo, poco antes de ser fusilado, pues estuvo en Querétaro, confinado en un lugar, en un convento que ahora es hotel, y tenía diarrea, pero tenía una diarrea crónica, no solamente del momento, y estaba muy enfermo, pero además debe haber sido del susto. Entonces Benito Juárez... Compiladas muchas razones, ¿no? Muchas razones. Entonces Benito Juárez mandó a que 3 médicos intervinieran, lo curaran y lo dejaran sano para que pudiera llegar sano y salvo al paredón de fusilamiento. Imagínate qué ironía, ¿no? Pues eso es un sentido del humor muy estabilizarlo negro. En salud para que pudiera llegar por su propio piel al paredón, ¿no? Como el guajolote, ¿verdad? En Navidad tú no matas a un guajolote enfermo, matas al que esté más sano, pues así. Bueno, son detalles de la historia nacional, ¿no? Sí, y que bueno, finalmente tú das aquí toda una recopilación. En la portada viene justamente esta flor del camarón del árbol, ¿no? Está representada. Y bueno, yo creo, amigos míos, que hay que darle una lectura al libro de Magno García Marrero. Hay que revisar la historia de Veracruz porque finalmente es parte de la memoria en la que nos encontramos identificados con acontecimientos. Y si la narrativa es de la manera tan amena como Magno lo hace, desde luego que lo vamos a disfrutar entre sonrisas y reflexiones. Que lo que se trata, bueno, es también de tener una lectura que sea amena, pero que nos haga pensar. Pues Magno, qué honor que estés con nosotros. Ha sido muy, muy agradable que nos hayas acompañado y hablar de un tema tan interesante como fue la batalla de Camarón de Tejeda. Así es.
Muchísimas gracias por la invitación y todas sus órdenes. No, muchas gracias. A ustedes, amigos, que nos hacen el favor de vernos en sus hogares, pues los invitamos a seguir viendo esta serie de Memorias de Veracruz, donde tratamos temas de esta naturaleza con el fin de que sean de su conocimiento y que todos colectivamente aprendamos a amar a Veracruz en el contexto de su historia. Muchas gracias.